pregunta muy puntual. Al momento que hubo el derrame, nada más hubo un movimiento de tierra, no sé dónde confinaron esa tierra contaminada, pero el metal pesado no se puede transformar, no se puede diluir como el cianuro. ¿Dónde está eso? Porque yo considero que el resultado lo vamos a ver dentro de 20 a 30 años con unas enfermedades crónicas de cáncer. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa contaminación? ¿Dónde está el cianuro? La pregunta es relacionada también con eso. La minera Buenavista, cuando se provocó el derrame, pues 6 de agosto no había llovido, escasamente algunas lloviznas o lluvias muy tenues que no fueron las que provocaron el derrame, ¿verdad? Pero se esperó, a la semana más o menos empezaron las lluvias y se distribuyó por todo el río Sonora el contaminante que se hubiera empezado a recoger en tiempo inmediato, ¿no? Cuando ocurrió eso. Entonces, el derrame, la contaminación llegó hasta la presa El Molinito. Por ahí hubo me gustaría que contestaran, sinceramente. Dijo alguien, estamos derramando nada más el agua que está encima, que es la que no está contaminada, los contaminantes quedaron abajo, ¿verdad? Sedimentados. Y yo pienso que no es así, ¿verdad? Porque un plomo o cualquier material que sea venenoso contamina el agua inmediatamente y la contamina toda. O sea, ahí me gustaría ustedes que digan si la contaminación sí está llegando hasta la presa que tenemos aquí en Hermosillo y por el subterráneo va a llegar hasta aquí. Creo que debemos de pensar en los niños, en nuestros niños, de los niños que vienen después. A veces me pongo a pensar, ¿qué piensan los niños? ¿Qué sienten los niños? ¿Qué quieren nuestros niños? Entonces debemos de trabajar por nuestros niños. Propongo educación ambiental a partir de primaria, así como esa granja huerta que mencionaba. Gracias. Gracias. Acá. Yo quisiera preguntar, ¿qué tan involucrados están en cuanto a investigación? O sea, si hay participación, o sea, observación participante, o si están enterados de todo lo que está pasando en los pueblos, o si es mera especulación, ¿no? Porque actualmente todavía hay grupos de enfermeros recolectando información. Actualmente hay enfermeros ya tomando encuestas casa por casa, preguntando a los afectados a personas que tienen ya problemas de sarna por el agua, problemas en el cuerpo por los movimientos de estar acarreando agua. O sea, ya está empezando el sector privado a generar esa información. Entonces, ¿dónde está esa parte, no? Bueno, precisamente como somos sinceros, no nos han tomado en cuenta a nivel gubernamental porque hemos indicado las acciones que tenían que realizarse. Primero. Segundo, ¿dónde está esto del cianuro y los metales pesados? No es de esta vez, tiene 100 años. 100 años el río Sonora contaminado y todo lugar donde haya minería se está contaminando constantemente. Entonces, digamos que los niveles de contaminación en este caso de derrame no fueron mayores que lo que ha habido siempre. Una explicación es que no se rompió una presa, no estaba una presa, sino que fue una ruptura de un tubo y se fue derramando paulatinamente los 40.000 litros. Los 40.000 litros, o los 40 millones de litros, se fueron derramando paulatinamente. Pero eso no quiere decir, nomás quiere decir que se derramó de una forma diferente. Hubiera sido peor una ruptura. Pero lo que quiero decir es que en las mediciones que se hicieron, por ejemplo, había más cambios hace un año que no había derrame que ahora. Yo quiero decir que se sabe que hay una contaminación del río Sonora desde hace muchos años. Ahora, el problema del inicio de la minería, el problema es que no está sistematizado esta información. O sea, para eso es la propuesta de UNATAS, para que tengamos sistematizadamente cada 6 meses todos los ríos de Sonora y todos los pozos, o por lo menos los pozos que tienen que ver con el consumo humano, que sepamos qué hacen. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hay una estrategia sencilla que se llama ósmosis inversa. Y esta ósmosis inversa retira los metales del agua, ¿no?
esto no es caro y se podría haber hecho ya, porque son 21,000 habitantes del Río Sonora, no es caro. Se propuso también desde la primera semana, no sé. Y ya, paso a hacer tiempo esto. Paso a lo de la presa. La presa, el Molinito, no recibe constantemente agua del Río Sonora, pero sí vierte todos los días una cantidad de agua, todos los días vierte la presa, porque los mantos acuíferos de la zona de Hermosillo tienen que estarse llenando. Entonces la idea es que todos los días, con derrames y derrames, hay una cantidad que la presa de Molinito está soltando. Las mediciones que se hicieron a la semana de Río Sonora, como las que se hicieron por el CIAP y por el COFEPRIS, no muestran más contaminante que sea las mediciones de los análisis no en todos los campos. Bueno, pulmón. Creo que hay una cuestión aquí central que es necesario que los hermosillenses entendamos. La responsabilidad del Grupo México es incuestionable. Es decir, hay una contaminación, no importa si esto empezó hace 100 años cuando la minera de Cananea empezó a funcionar. Hoy hay una mayor contaminación. Desde que Grupo México, es decir, este holding de empresas mineras, tomó posesión, casi robándose la mina de Cananea porque se la regaló Carlos Salinas de Gortari. Ahora bien, desde las fechas que estaba mencionando mi compañero Santillana, los resultados fueron precisamente obtenidos por los que hacían mediciones del Grupo México, y desde ese momento empezaron a mentir. Desde el primer momento ellos señalaban que solamente había ácido sulfúrico aquí en la contaminación. Nunca mencionaron los metales pesados, ni mencionaron al cadmio, ni mencionaron el aluminio, ni mencionaron el arsénico también, que venía junto con todos estos metales pesados. Es decir, sí hay una responsabilidad profunda de preservar el medio ambiente, y esta responsabilidad le corresponde al Grupo México, al que todavía no se le ha tocado porque tiene el apoyo de las autoridades federales. Sí se han hecho algunas cuestiones, eso es innegable, pero la responsabilidad de limpiar el río, como lo están pidiendo los ribereños, como lo están pidiendo los municipios del río Sonora, eso no se ha realizado. Y se puede hacer por métodos biológicos y utilizando algunas otras tecnologías, pero Grupo México no quiere gastar en eso, evidentemente. Nos arrojó una miseria de 2.000 millones de pesos, cuando en Estados Unidos le cobraron 1.900.000 millones de dólares. Es decir, pues, estamos ante una situación en la que no está resuelto el asunto del río Sonora. Tiene, por supuesto, cantidad de situaciones que sería muy prolijo estar comentando aquí, pero sí hay una cuestión importante. Desde un principio se negó la información verídica a la población, y esto trajo una consecuencia que levantó a los municipios del río. Por eso fue la alianza entre mineros y ribereños. Por eso es la única forma de defenderse y de poder presionar para que Grupo México en efecto cumpla con sus responsabilidades. Estamos hablando de un holding que en el 2014 y en el 2015, en sus propios documentos de evaluación de sus propias actividades, estaba señalando que tiene ventas por $400.200.000. Ustedes pensarán que eso es en un año. No,
¿Pensarán que es en un mes? No, tampoco. ¿Pensarán que es en una semana? No, tampoco. Es por día. Aun cuando en 2015 disminuyó un poco esta venta, estos 400 millones por día, sigue siendo un consorcio poderoso, es transnacional y es necesario, sí, que, como se ha dicho aquí, se apliquen políticas públicas, pero sobre todo que también se respete la ley que ya existe. Grupo México jamás ha puesto cobertura en los represos, como lo especifica la norma mexicana de cómo se construye una mina y cómo se construyen los represos. No tiene estas salvedades. Solamente hasta ahora construyó un represito por ahí para detener esto. Y estamos hablando de un derrame gigantesco, que las mismas autoridades se vieron en la necesidad de decir que este era el mayor desastre de una minera en México, pero aún así lo siguieron apoyando. Entonces, la palabra está evidentemente con nosotros. Yo quiero responder a una pregunta que en privado me hizo nuestro colega de la CEPAL. Me preguntó qué pasó con la propuesta temprana de política pública que yo elaboré, si se tomó en cuenta o no. Y yo le decía que no se tomó en cuenta. Y no se tomó en cuenta porque implicaba acciones de participación social, de responsabilidad empresarial y de un compromiso gubernamental que no estaban dispuestos a asumir. El dinero que la minera dio no se usó para la remediación, se usó para repartirlo discrecionalmente porque había una connotación política que ellos le veían, que les preocupaba, y por eso no se tomó en cuenta. Pero lo que yo quiero destacar, quizá lo más importante de esta propuesta, es que no existe una política ambiental, hay un vacío legal, como yo decía, que permite enfrentar este tipo de problemas cuando se presentan. ¿Esto qué quiere decir? Que el asunto de la contaminación del río Sonora fue un incidente o un evento, pero nosotros tenemos actividad minera en muchísimos lugares del país y no hay nada que nos diga que no va a haber un accidente en otro lugar. Y no hay leyes, no hay política pública para enfrentar ese tipo de fenómenos que hacen de la minería en sí misma una actividad riesgosa para el medio ambiente y que tiene expuestos a los pobladores y que tenemos un montón de niños anencefálicos de Coahuila y que entonces la propuesta que yo elaboré, la propuesta que les presento está vigente. Había que hacer o hay que hacer labores de advocacy, labores de lobby para lograr un cambio en la legislación y lograr implementar figuras de participación municipal y responsabilidad estatal que desde la federación se pongan en marcha para enfrentar este tipo de problemas. Estas propuestas que hicimos no eran exclusivas del Grupo México. O sea, nosotros hicimos estas propuestas de remediación inmediata y de las políticas públicas, pero señalando que tenían que ser cumplidas por toda la industria minera en todo el país. O sea, en este caso es el Grupo México quien es el responsable directo del problema, pero la contaminación y la devastación ambiental que tiene la minería es en todo el país. Entonces la idea es no como se hace en México decir le toca a él, sino a todo el consorcio minero, toda la industria minera tiene que responsabilizarse de esto. Bueno, y sobre la pregunta de Gaby Cadena, sí es un problema trabajar en comunidades afectadas y por supuesto que tenemos metodologías cualitativas y cuantitativas. Nosotros nos percatamos a la semana que Grupo México había contratado
sociólogos y psicólogos que hacían encuestas para ver qué tan afectado estaba. Y uno de los elementos que nos percatamos a la primera semana fue, bueno, 3 elementos. Uno, la desorganización municipal. O sea, las autoridades municipales no respondieron porque no hay protocolos de respuesta ambiental. Y cada quien respondía según quisiera. Segundo, dentro de cada municipio tampoco hay protocolos de emergencia ambiental sobre qué hacer. Y entonces las primeras que empezaron a organizarse fueron las mujeres de cada municipio, porque las mujeres son las que están responsables del cuidado doméstico, el lavado, o sea, toda la necesidad del agua fue afectada. Entonces las mujeres presionaban a la presidencia municipal para que se abrieran los pozos. Y el tercer elemento, y ya es un poco con lo que señala Leopoldo, es que si bien hubo molestia de los ciudadanos ribereños, cuando las autoridades federales otorgan el dinero, lo hacen discrecionalmente, fue con nuestra impresión cualitativa, fue con una intención de bajar la presión social. Pues, ¿no? La presión social se daban 400,000 pesos a las personas si tenían algún problema de salud, o 100,000 pesos si vivían al borde del río. Pero eso no resolvió realmente ningún problema, sino fue una posición política. Tendría muchas preguntas, pero me voy a ubicar en una en particular para Daniel. En tus trabajos con esos grupos étnicos, haciendo una comparación con grupos quechuas en las partes andinas de Bolivia, hay un problema de competencia, por decirlo así, entre efectivamente el desarrollo de la persona a nivel individual y de la reproducción del grupo social humano y de mantener el funcionamiento del grupo social como tal. Y lo que pasa allá es que induce esa situación de quiebre una tasa de suicidio de los jóvenes muy alta, que es trágico. Entonces mi pregunta era de saber si ese tipo de desesperación total también lo encuentran en los grupos sociales con los que trabajan, o si más bien sigue vigente pues, la fuerza y el mantenimiento del grupo social como colectividad, de repente sin tomar en cuenta pues a veces esperanza o de libertad de índole más individual. Otra pregunta para Daniel. ¿Estás utilizando algún tipo de metodología, tipo de justicia alimentaria para medir, por ejemplo, el costo al acceso a comida nutritiva o correlación con enfermedades como diabetes, algún tipo de medida para saber los efectos después de que se implementen? Y aparte, felicidades por el dibujo de la granja, estupendo, a mano estaba fantástico. Con respecto a la primera pregunta sobre la tasa de suicidios en los compañeros médicos, nosotros lo que estamos viendo es que los jóvenes se están inclinando hacia el narcotráfico como una válvula de escape y como una estrategia pues, de supervivencia. Y es esta parte la que nosotros queremos recuperar trabajando algo que nosotros le llamamos liderazgo con virtudes. Estamos trabajando algo que se llama liderazgo con virtudes, sobre todo con niños, con la finalidad de fomentar un cambio que no vamos a ver ahorita, se va a ver en etapa adulta y que pues no sabemos si medir nosotros que lo estamos trabajando, pero estamos con una situación muy esperanzadora con respecto a recuperar tanto las raíces étnicas, recuperar esta parte de la soberanía, trabajar esta parte del empoderamiento con nuestros compañeros indígenas, sobre todo trabajando un poquito con esta parte de la protección de sus territorios. Sabemos que el despojo de los territorios
y que el tema de la presa de los Pilares tiene que ver con un impacto tanto en salud poblacional como un impacto ecológico. Y esto evidentemente también va a tener efectos en las generaciones venideras, entonces tenemos que empezar a trabajar ya y sobre todo tratando de solventar esta parte, ¿no? Algo que nos ayudó acá y que es algo que estamos haciendo, por ejemplo, es que nosotros estamos trabajando la parte de salud en forma intercultural, desde la atención curativa hasta la forma de la atención preventiva, ¿no? Próximamente ya tendremos los vínculos con la Universidad Intercultural del Estado de México para fomentar el servicio social de licenciados en salud intercultural y que nos estén apoyando en esta parte de la atención en la cuestión de la medicina intercultural. Pero trabajar la salud no es todo, tenemos que trabajar esta parte de educación, tenemos que trabajar esta parte de la resiliencia en los pueblos originarios, la protección de las áreas. De hecho, en la Sierra de Álamos y considerando donde está el asentamiento de los pueblos guarijíos o del pueblo guarijío, es una área protegida por la nación, ¿no? Con respecto a la cuestión nutricional, lo que estamos haciendo es medición de peso y talla con los niños. Estamos trabajando la parte de la educación en cuanto a nutrición. Nosotros queremos ya comenzar a determinar niveles de hemoglobina en sangre, que evidentemente tiene que ver con anemia nutricional o carencial, y próximamente ya vamos a estar trabajando con dos nutricionistas, dos licenciados en nutrición humana, para solventar y empezar a trabajar esta parte con los niños, ¿no?